Bien, ojalá que el optimismo de los presidentes regionales y en particular de don Hugo González se cumpla. Finalmente eso es lo que queremos como peruanos, que el gas llegue pues en un año, o a lo sumo en 2 a Quillabamba. Lo que sí es bien concreto, según información que tenemos, es que se han descubierto unos grandes yacimientos de gas en los Estados Unidos y otros lugares del mundo que van a hacer que el precio del gas baje. Sí, justamente en el mundo y particularmente en Estados Unidos, desde hace ya año y medio a 2 años, se ha visto la viabilidad de explotar unos yacimientos no convencionales que se llaman shale gas. Entonces, ¿qué ha pasado? Después de eso, el precio del gas se ha ido al suelo y se ha mantenido durante estos 2 últimos años en niveles por debajo de los $5, inclusive en un determinado momento estuvo por debajo de los $3 el millón de BTUs en el Henry Hub, que es el de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? No ha levantado cabeza, a pesar que el precio del petróleo, como sabemos, después de haber caído de 147 y después a $39, entonces nuevamente ha comenzado a subir y hoy lo tenemos a más de 70, entre 70 y $80. Normalmente en años anteriores había seguido esa curva, vale decir, la tendencia del precio del petróleo, ¿no es cierto?, hacía que el gas siga ese curso, pero ya no ha ocurrido los últimos 18 a 20 meses, entonces se ha mantenido congelado el precio del gas en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con eso que tú señalabas, esos descubrimientos, que no solamente en Estados Unidos, que desde ya, en este caso lo convierten a Estados Unidos, a los niveles inclusive de Irán, no de Rusia, que tiene las más grandes reservas, sino a Irán en este caso, ¿no? Aunque no le guste, no le gusta seguramente a Norteamérica, sin embargo, digamos, gracias a eso, el precio del gas y gracias, en este caso, que dan los consumidores norteamericanos, el precio del gas se ha ido al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, por eso, justamente lo que nosotros estamos exportando, lamentablemente, estamos exportando a precios depredatorios. Entonces, ¿qué pasa? Le están pagando al consorcio Camisea en boca de pozo lo más bajo que contemple el contrato. Y el contrato contempla, ¿no es cierto?, que cualquiera sea el precio en el exterior, el precio mínimo que se va a pagar en boca de pozo en el Perú, o sea, el de Camisea, es del lote 56, es 53 céntimos de dólar, o sea, menos de $1, ¿de acuerdo? Eso es lo que, digamos, en este momento está pagándose al consorcio Camisea. Eso implica 0,53 céntimos de dólar, que el 30% de ellos son las regalías, o sea, 16 céntimos. O sea, lo que está recibiendo el país en este momento por regalías son 16 céntimos. ¿Y cuánto recibe el Cusco? Y eso habría que de todas maneras tomar en consideración para las autoridades del Cusco. El Cusco está recibiendo 8 céntimos, porque es la mitad de los 16, o sea, 50%. 8 céntimos. Ahora bien, ¿cuánto recibe por los otros compradores internos, en este caso, o sea, del mercado interno? Está recibiendo $1.20 de regalía. $1.20 frente a 16 céntimos. Entonces, ¿cuánto recibe el Cusco? 60 céntimos, ¿no es cierto?, de dólar, si es que el precio está a $3.21 como es el promedio, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene justamente el pésimo negocio, inclusive, en cuanto a regalías, en cuanto a canon se refiere para el país, ¿no? Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, ha salido unas declaraciones del viceministro Cama, que eso te iba a decir que no, que era mentira, que era falso. Entonces, él ha hecho ayer una presentación que, lógicamente, los que algo conocen o conocemos del tema, hacía una tracción en que estaba sacando promedios de los años anteriores, en que efectivamente, eso es cierto, ¿no?, el precio del gas era mucho más elevado, pero parece que el viceministro no ha leído los cables o no le han informado, digamos, en el ministerio, que el problema es ya de una manera, no tanto, digamos, coyuntural con el gas natural en cuanto a precio se refiere, sino estructural por el tema que te señalaba. Algo parecido a lo que ocurrió en años pasados, el siglo pasado con el caucho, cuando se descubrió, ¿no es cierto?, el caucho sintético, simplemente el caucho natural se fue al suelo hasta el día de hoy. Guardando las proporciones. Guardando las proporciones y, lógicamente, las diferencias entre ambos productos. Entonces, eso es bueno, digamos, asimilar en este caso para hacer proyecciones. Entonces, lo que tenemos que proyectarnos en este momento es que el precio del gas va a estar y va a continuar a precios deprimidos y vamos a continuar nosotros recibiendo, ¿no es cierto?, precios depredatorios por nuestro gas exportado. Consecuentemente, lo que a nosotros nos conviene es utilizar ese gas para nuestro consumo y para el desarrollo de la petroquímica. Eso debiera ser lógico, ¿no es cierto? Eso es lo lógico. Entonces, y lo que es más, panorama. Y la preocupación en este caso de la región Cusco, que es la que se beneficia del canon gasífero con el 50% de las regalías, debiera ser preocupante porque va proporcionalmente a recibir muchísimo menos, o sea, ojo, 7 veces menos de canon que lo que recibe por
las compras que realizan los consumidores peruanos. Entonces, digamos, por donde se le vea, ¿no es cierto?, es inconveniente la exportación a los precios depredatorios que en este momento se tienen de 0,53 céntimos de dólar versus $3.21 que está pagando en promedio el industrial peruano. Entonces, obviamente, no hay, digamos, comparación. Bienvenida la exportación en realidad, y eso hay que señalar, cuando previamente el mercado interno haya sido abastecido, Ricardo, pero sobre todo cuando se venda a precios internacionales y no a precios depredatorios como en este caso se está vendiendo el gas, ¿no es cierto?, que ya ha comenzado a venderse, y esto está afectando no solamente a todos los peruanos con el asunto de las regalías, a la Fuerza Armada, en fin, sino particularmente a la región Cusco, porque está recibiendo proporcionalmente, ojo, está recibiendo 7 veces menos que lo que recibe por las ventas que hace al mercado peruano. Correcto. Correcto, ingeniero Olerio Ochoa Lencastre, muchísimas gracias una vez más por tus intervenciones. Ricardo, siempre a tus órdenes. El tiempo nos ha ganado, hubiéramos querido comentar los temas relacionados con la contaminación en Huancavelica, con la baja del precio de los minerales, lamentablemente lo haremos el día de mañana. Doy pase a Jorge Luis Díez Canseco y Paola Salas en Arequipa. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos de todo el Perú.